vamos a hablar? Pues Javier, vamos a hablar con Fernando Balanzarán. Él es diputado del PRD, uno de los partidos más importantes de México, y un hombre que se ha expresado por redes sociales con, yo creería, una justificada indignación frente a las declaraciones de Donald Trump ayer en el lanzamiento de su campaña, como usted lo mencionaba. Fernando, muy buenos días, gracias por estar en Miami Despierta. No, muy buenos días, Alejandra, muy buenos días a todos, encantado de estar con ustedes. Fernando, pues usted se expresó fuerte. ¿Cuál es el sentimiento? Le voy a hablar primero su posición individual como diputado federal de México, su posición frente a esto, frente a este muro que tienen que construir y pagar además ustedes, y que además ustedes solo exportan a Estados Unidos pues una cantidad de violadores, narcotraficantes y demás. No, pues de indignación. Y creo que no hablo personalmente, creo que hay una indignación generalizada en el país, porque evidentemente todos nos identificamos con nuestros migrantes, que tienen que hacer un gran esfuerzo para buscar una vida mejor, que así, por cierto, se forjó la gran nación de la cual somos vecinos. Estados Unidos es un país de migrantes. Estados Unidos se formó por gente que buscaba pues seguridad, que buscaba mejores condiciones de vida, etcétera, y se fueron también a construir pues su sueño americano, por decirlo de una manera, y así mismo lo hacen los migrantes y han contribuido al engrandecimiento de Estados Unidos. Así lo hacen, así lo han hecho, son gente de provecho, son gente que trabaja, son gente que además mantiene sus raíces con su país, con su responsabilidad, y en muchos casos hasta ayudan a sus familias a salir adelante en sus lugares de origen. Entonces son gente en gran medida admirable, y pues yo lamento estos exabruptos, y lamento más que para hacer campaña en el Partido Republicano tengan que hacerla a partir de prejuicios, a partir del racismo, a partir de generar odio entre razas, entre personas. Yo creo que eso va en contra del espíritu con el cual pues se forjó no solo esa nación, sino que creo que nuestros países están comprometidos pues, con una lógica de inclusión, de apertura, de no discriminación, de entendimiento, y pues estamos verdaderamente enojados. Son muestras, yo diría, insisto, exabruptos, inadmisibles. Lo que demostró Donald Trump es que a pesar de sus millones es mucho peor persona, es mucho más bajo que nuestros migrantes, que ellos no van contra nadie, no están en el odio contra nadie, no quieren desaparecer a nadie, y pues las otras pues fueron la verdad unos exabruptos lamentables, y uno se preocupa de que si la campaña, las precampañas y luego la campaña va a ser un ejercicio de quién le pega más a México, quién le pega más a los mexicanos, porque además, de quién es el problema, cómo se generó el problema. El prohibicionismo nos lo impusieron los Estados Unidos. El asunto del narcotráfico es tremendamente poderoso por el consumo que hay en Estados Unidos, y que es un gran negocio con el mercado negro, etcétera. Entonces, claro que hay violencia en México, pero los responsables, en buena medida o en una parte, pues están en su propio territorio por políticas, me parece, equivocadas, prohibicionistas, y por mientras siga ese consumo que existe en Estados Unidos, pues será un problema en que no se puede simplemente resolver desde el lado de la oferta, ¿no? Sí, bueno, pero también hay que decirle, hay que tener en cuenta que necesariamente lo que el señor Donald Trump dice no es la verdad absoluta, y obviamente no va a tener muchos seguidores. A mí lo que me preocupa, y mi pregunta va precisamente en ese sentido, es en qué medida dentro de la opinión pública en México, aunque esas declaraciones pueden parecer muy duras, pero realmente no van a tener un gran impacto político dentro de Estados Unidos, pero en qué medida esto puede todavía alterar o reforzar la percepción antimexicana que hay en Estados Unidos en el seno de la opinión pública en México. O sea, sí, claro. En definitiva, ¿a quién hace esto más daño, a Estados Unidos o a México? No, pues creo que no le ayuda a nadie, y por supuesto que enrarece las cosas. De alguna manera ya habíamos escuchado algunos exabruptos, quizás no tan directos, con toda la discusión de la reforma migratoria en Estados Unidos, que yo creo que es necesaria, importante, indispensable. Pues también se escucharon comentarios, digamos, más o menos de esa misma ralea, y pues yo veo que no solo Donald Trump, hay algunos otros precandidatos republicanos que también les gusta pues exacerbar este odio antimexicano, esta posición,
y la verdad es que nuestra relación México-Estados Unidos es estratégica para los dos pueblos, y yo creo que haríamos bien en buscar mantener pues un nivel de concordia, de cooperación, de colaboración. Necesitamos, en lugar de ensanchar las brechas o poner muros entre nosotros, al contrario, yo creo que la integración, la inclusión, etcétera, ayudaría a desarrollar mejor la región, y ya no que no nos vean como pato trasero, lo hemos dicho muchas veces, sino que nos veamos como naciones que juntos podemos impulsarnos mutuamente. Creo que el Tratado de Libre Comercio ha sido económicamente satisfactorio para ambos pueblos. Pues eso se ve con la cooperación es correcta. Los muros, la estigmatización, el generar odio entre los pueblos, me parece que no ayuda a nada. Además se les revertiría, porque yo creo que si algo demostró la última elección presidencial es que el voto latino pesa y el voto latino cuenta, y yo creo que ayudaría a todos pues tratar, insisto, de buscar formas de colaboración, un discurso que nos aliente a la cooperación y no que nos confronte, porque claro que el problema de los migrantes es algo que para nosotros es entrañable, pues es nuestra gente, ¿no? Claro, esa respuesta suya realmente, le debo confesar, me llama profundamente la atención, porque su partido ha sido bastante crítico del Tratado de Libre Comercio. Sí, bueno, nosotros nos pusimos algunas cosas que la verdad no fueron amables. Por ejemplo, la parte que tiene que ver con el campo. La parte que tiene que ver con el campo, pues entramos en una situación muy desventajosa y efectivamente afectó el campo, pero nosotros, yo no tengo ningún empacho de decir que económicamente, en cuestión de transferencia y de aquí, ha ayudado económicamente en el balance comercial, etcétera. Entonces, en eso estuvo bien. Creo que en el asunto del campo pues siempre hemos buscado renegociar un poco, porque creo que parte del problema que tenemos, de la pobreza que está, es que pues nos cuesta mucho trabajo competir con una agricultura muy tecnificada, muy profesional, etcétera, que está en Estados Unidos, y solo en algunas partes de la República lo podemos hacer. Y claro que eso nos preocupa, porque pues somos un país con enormes desigualdades, sobre todo imaginación, sobre todo en el campo. Pero yo creo que un análisis claro pues nos dice que en la balanza comercial México ha ganado mucho, ya no somos tan dependientes del petróleo, etcétera. Y bueno, si en alguna cosa nos equivocamos en ese momento de percepción, pues la reconocemos y no hay problema, hacia adelante. En el asunto del campo yo creo que es algo que sí debiéramos reflexionar, cómo podemos buscar condiciones para equilibrar nuestro campo mexicano, mucho menos tecnificado, mucho más difícil, y que eso ha generado, pues entre otras cosas, esa es una de las razones de la migración. Fernando, quiero preguntarle por algo que es definitivo en Estados Unidos, y es que, mire, hay casi 8 millones de votantes hispanos. De esos 8 millones, el 70% son mexicanos. Hay un problema muy grande en México de desigualdad y de pobreza, y por eso siguen inmigrando. La gente se va a Estados Unidos, cruza la frontera, se arriesga, bueno, las cosas que ya hemos visto y ya sabemos. Pero ¿cómo se está trabajando en México para evitar que los mexicanos sigan saliendo de su país en busca de oportunidades, no solo a Estados Unidos, sino a otros muchos países más? No, buena pregunta. Es clave. No hemos podido crecer. Yo creo que tenemos que resolver muchos problemas que tenemos, entre otros pues la corrupción, el conflicto de interés. Muchas de esas cosas han impedido que México despegue, ¿no? Se hablaba mucho del Mexican Moment, etcétera, pero la verdad es que las reformas no han funcionado todavía. Vamos a ver hacia adelante, y estamos estancados económicamente con una crisis de devaluación, etcétera. Entonces, tienes toda la razón. Mientras no arreglemos el problema económico, yo creo que, y nosotros hemos impulsado mucho, que revisemos el modelo económico, que busquemos uno que efectivamente genere pues crecimiento económico, porque sin crecimiento económico pues estamos mal. De todas maneras, además estamos mal en la distribución. Somos sociedades muy desiguales. Eso es algo que tenemos que trabajar. Se concentra mucho la riqueza en pocas manos, y lo que se extiende mucho es la pobreza. Es parte de nuestro problema. Sí. Y además pues el problema de la violencia, porque lo que ha generado pues estas también condiciones de pobreza, etcétera, es que busquen alternativas, en algunos casos en el crimen, ¿no? Porque el crimen pues digamos les da pues ganancias muy importantes, porque pues el mercado ilegal de drogas pues es muy atractivo y genera. Entonces la guerra contra las drogas ha sido terrible para el país. Yo creo que tenemos que revisar el modelo
y la política de drogas, tenemos que, lo que no ha servido, porque el prohibicionismo no ha conseguido uno solo de sus objetivos y en cambio ha complicado todos los demás, y nuestro estado está más debilitado. Hay Claro. zonas donde mandan solamente los delincuentes, etcétera, y tiene que ver con ese modelo o esa lógica de política de drogas que no ha disminuido ni el consumo ni la producción, sino todo lo contrario, y ha generado enormes ganancias. Los verdaderos beneficiarios de la prohibición son los carteles criminales. Entonces, entre pobreza y violencia, pues por supuesto que esas son dos razones por las cuales migra nuestra gente, ¿no? Sí. Pero no es muy distinto a eso, a las condiciones con las cuales se forjó Estados Unidos, que Sí, pues, los Fernando, migrantes salían quiero- huyendo de la pobreza, de las guerras, de la intolerancia religiosa, etcétera, ¿no? Exacto, pero Ojalá quiero preguntarle y podamos volver al encontrar un tema modelo de de Donald crecimiento. Trump, porque es un hombre que tiene muchas inversiones en México, es un hombre que mueve muchísimo dinero no solo con los eventos de belleza que realiza en ese país, ya hemos visto Miss Universo varias veces en México, sino que tiene desarrollos turísticos en lugares tan bonitos como Cozumel, Cancún, muchísimos otros. ¿Qué se está planeando? Porque ya yo he visto en redes sociales ciertos movimientos que quieren como juntarse para actuar frente a esto, y se está esperando también una respuesta del gobierno nacional. Sí, bueno, la verdad es que es correcto que si Donald Trump piensa eso de los mexicanos, pues que no haga negocio con los mexicanos, ¿no? Si tiene esa posición discriminatoria, racista, y piensa eso de nuestros migrantes, pues que no se enriquezca a nuestras costillas. Entonces, yo creo que es posible que la sociedad mexicana y otros, pues haya organizaciones para hacerle boicot, ¿no? Pues no le vamos a llenar los bolsillos a quien quiere estigmatizarnos, perseguirnos, nos acusa de delincuentes, tiene ese desprecio por este pueblo, lo cual lo único que denota de Donald Trump es que es un ignorante, un ignorante que además, pues si efectivamente tiene estas inversiones en México, pues patea el pesebre, ¿no? Entonces, pues sí, es posible que Donald Trump, si hace negocios, tenga consecuencias, y yo la verdad no lo lamentaría, ¿no? Porque pues no vamos a ayudar a quien nos desprecia. Claro, Fernando Balauzarán, él es diputado del Partido Revolucionario Democrático en México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. No, gracias a ustedes, siempre es un placer, un fuerte abrazo, un privilegio estar con ustedes. Hasta luego.